Julio César, conquistador de Roma. La infancia de Julio César se cimentó en el seno de una familia patricia, los Julios, destacada en la vida política romana. Desde temprano recibió una educación privilegiada, enfocada en literatura, arte y filosofía griega, preparándolo para los desafíos futuros. Su ascenso político inició como cuestor, escalando rápidamente gracias a su habilidad y conexiones. Conquistó el cargo de cónsul, demostrando su destreza tanto en la oratoria como en la estrategia política, cimentando su reputación en Roma. Las conquistas de Gaulia marcaron un antes y un después en su carrera. César utilizó tácticas revolucionarias, enfrentándose a tribus galas con astucia y valentía. Sus victorias extendieron enormemente los dominios romanos, engrandeciendo su figura. La formación del primer triunvirato fue un movimiento estratégico. César, junto a Pompeyo y Craso, buscó solidificar su poder. Sin embargo, las rivalidades internas y ambiciones personales sembraron las semillas del conflicto futuro. El cruce del Rubicón fue un acto de desafío que cambió la historia. Al atravesar el río con sus legiones, César desencadenó un conflicto irreparable con el Senado, marcando un punto de no retorno hacia la guerra civil. La guerra civil romana marcó un antes y un después en la historia de Roma. Julio César enfrentó a Pompeyo en una serie de batallas decisivas. Su victoria consolidó su poder, pero a un alto costo para la República. Al ser nombrado dictador perpetuo, Julio César alcanzó un nivel de poder sin precedentes. Este título no solo reflejaba su dominio absoluto sobre Roma, sino que también marcaba el principio del fin de la República. César implementó una serie de reformas transformadoras, entre ellas la introducción del calendario juliano, un cambio que perdura hasta nuestros días. Sus políticas también procuraron mejorar la vida en Roma, abordando desde la distribución de tierras hasta la reestructuración de deudas. La conspiración contra Julio César culminó en los Idus de marzo. Su asesinato no fue solo el fin de un líder, sino el presagio del fin de una era. La República nunca se recuperaría. El legado de Julio César en la política y cultura romana es incuestionable. Transformó la estructura del poder romano y dejó una huella imborrable en la historia, modelando el futuro del Imperio Romano. La relación de Julio César con Cleopatra trasciende la política y el amor. Su alianza fortaleció el poder en Roma y Egipto, marcando un hito en la historia de ambas civilizaciones. Al sentar las bases del Imperio Romano, Julio César transformó la estructura política de Roma. Su visión y acciones allanaron el camino para una era de expansión y centralización del poder. El liderazgo de César, equilibrando genialidad y tiranía, dejó una huella indeleble en Roma. Su capacidad para inspirar y controlar demostró ser tanto su fortaleza como su posible ruina. Los discursos y escritos de Julio César no solo revelan su destreza militar, sino también su contribución literaria. Su comentario sobre la Guerra de las Galias es un testimonio de su época. La oposición a César, liderada por el Senado, refleja el conflicto entre la República y la tiranía. Este choque ideológico culminaría en su asesinato, un acto que cambió Roma para siempre. Julio César ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en una figura mítica en el arte y la literatura. Sus gestas y muerte han inspirado obras que navegan entre la admiración y la crítica, reflejando la complejidad de su legado. La muerte de César sacudió los cimientos de Roma, marcando el fin de la República y el inicio de un nuevo orden. Este evento generó una serie de consecuencias políticas y sociales que redefinieron el futuro romano, dejando una huella indeleble en la historia. Con la instauración de la dinastía Julio-Claudia, Julio César no solo cambió el panorama político de su tiempo, sino que también sentó las bases para el Imperio Romano. Su legado se extendió más allá de su vida, influenciando la gobernanza y cultura romanas en los siglos venideros. Comparar a Julio César con otros líderes romanos como Augusto ofrece una perspectiva fascinante sobre sus diferencias y similitudes. Mientras César abrió el camino para la transformación de Roma, Augusto consolidó ese cambio, estableciendo un modelo de gobierno que perduraría.
Reflexionando sobre la figura de Julio César, es evidente que su influencia va más allá de la política y la milicia. Su vida y obra continúan siendo un punto de referencia para entender no solo la historia romana, sino también los principios del liderazgo y el poder.